Buenos días, compañeros de la materia Estadística con R. En esta oportunidad voy a compartir cómo utilizar los comandos de la familia apply que sirven para calcular algunas medidas descriptivas en variables de una base de datos, en donde los resultados pueden ser tablas o listas. Por ejemplo, podemos calcular la media por sexo, es decir, relacionar una variable cuantitativa con una cualitativa y mostrar los resultados con base a la cualitativa. Vamos a iniciar leyendo la base de datos, esta GMA, desde una URL, y vamos a correr este chon en R Markdown. Por acá se muestra la base de datos. Vemos que la segunda columna o segunda variable es cuantitativa, la tercera es cualitativa o categórica, y las demás son cuantitativas con muchos valores NA o valores perdidos. Con el comando str y entre paréntesis el nombre de la base de datos, que es D, mostramos la estructura de la base de datos. Aquí dice que es un data frame de 1020 filas y 15 columnas. Y aquí dice cómo es el tipo de variables. Si es entera ponen int, si es numérica ponen num, y si es de tipo carácter ponen chr. Y el comando view muestra en pantalla la base de datos de manera completa. Vamos a empezar con la familia apply. Esta función lo que hace es que aplica resúmenes sobre márgenes, indicando si lo voy a hacer por filas o si lo voy a hacer por columna. Si lo voy a hacer por filas, especifico el número 1 aquí como segundo parámetro de la función. Si lo voy a hacer por columnas, especifico el número 2. Aquí en este chunk, para utilizar la función apply, primero escribo el comando apply e indico el nombre de la base de datos, que es D. Así se llama la base de datos. Y entre corchetes indico que van a estar registradas todas las filas. Cuando no se pone algo acá al principio, antes de la primer coma, es porque estoy considerando todas las filas de la base de datos. Y después de la primer coma, siempre adentro del corchete, estoy indicando que voy a trabajar de la columna 6 a la columna 15, de la variable 6 a la variable 15, y voy a hacer, o R va a hacer los cálculos por columna. Por eso especifican el número 2. ¿Y qué va a calcular por columna? La media, min. Y como hay valores perdidos, hay que indicarle a R que los remueva, que remueva los NA. Por eso le ponen el valor de verdad true, para que los omita y calcule la media con base a los datos completos. Corremos el chunk y a continuación aquí en pantalla muestra los resultados. Este 5.8 es la media para la primera variable, 4.68 la media para la segunda variable. Entonces la ventaja de usar la familia apply es que me muestra
por ejemplo, en este caso, la media para todas las variables. Entonces es muy ventajoso usar estos comandos o estas familias de funciones. Entonces, como primer argumento se pone el nombre de la base de datos, especificando cuántas filas quiero, que aquí son todas, y cuál es variable. El segundo argumento es si lo voy a hacer por filas o columnas. Luego indico qué función quiero, si la media, si la varianza, si la desviación típica. Y este es para remover los valores NA. Seguimos con la familia apply, solo que ahora vamos a calcular la mediana para las variables desde la 6 hasta la 15. Aquí, como no hay argumento, estamos indicando que va a ser para todas las filas. Y recuerden que na.rm igual a true quiere decir que omita los valores perdidos. Si no se pone ese comando, R no puede calcular la mediana o la medida descriptiva que se quiere. Corremos y acá están las medianas para cada variable cuantitativa. Ahora vamos a utilizar la función apply, pero indicándole a R que queremos un summary, un resumen de los datos. Y es por columna, por eso va este número 2. Si fuera por fila, pusiéramos el número 1 acá. Corremos. Y ahí está la salida. El summary muestra el mínimo, el primer cuartil, la mediana, la media, tercer cuartil, el máximo y cuántos NA o valores perdidos tiene cada variable. Muestra una tabla muy interesante en donde podemos hacer observaciones e interpretaciones de nuestras variables. Ahora vamos a la función tapply. La T indica que nos va a mostrar como resultado una tabla. Esta función muestra tablas y matrices, o es aplicada a tablas y matrices. Y esta función tapply necesita una variable de agrupamiento o índice, en donde esa variable es una variable cualitativa. Veamos este chunk. Le vamos a aplicar la función tapply a la variable dap1. Recuerden que para hacer referencia a una variable, primero se escribe el nombre de la base de datos, que en este caso es D. Con el dólar estoy accediendo a las variables. Y luego especifico la variable que quiero, acá a la derecha del dólar. Y necesito que calcule la media por especie. Esta es la variable de agrupamiento, pero de la variable cuantitativa dap1. Necesitamos la media por especie de la variable cuantitativa dap1. Entonces el comando, la función tapply, necesita una variable de agrupamiento, que es esta variable cualitativa. Y le indicamos que remueva los valores NA o perdidos para poder hacer el cálculo de la media. Si no, R no puede hacer los cálculos porque hay muchos valores perdidos. Corremos. Y por acá vemos que están los promedios o medias de la variable de AP1, pero lo ha hecho por cada especie. Aquí para la especie acacia, la media es 11. Acá para la especie áspera, no pudo calcular el valor promedio. Acá para la especie colubrina, la media es 2.46. Ahora vamos a utilizar el comando o la función with
y dentro de ella la función tapply, que recuerden que es aplicable sobre matrices y tablas y necesita una variable de agrupamiento. Eso es lo interesante, que combina una variable cuantitativa con una cualitativa. Entonces aquí le digo a R que con la base de datos D me calcule la media por especie de la variable DAP1 y que remueva los valores perdidos o los NA. Entonces corro y vemos que mostró la media por especie de la variable DAP1 y me ha mostrado una tabla muy interesante. Ahora le vamos a indicar a R que con with la base de datos D me genere una tabla con tapply y que de ella haga un summary, es decir, un resumen numérico por especie, es decir, por cada categoría de la variable cualitativa especie en la variable cuantitativa de AP1. Corremos y vemos que calcula el summary. El summary lo que hace es calcular mínimo, primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil, el máximo, e indica cuántos valores perdidos hay para esta categoría de la variable especie. Y estos valores que son resultados numéricos son para la variable DAP1. Es decir, este 4 es el valor mínimo que toma la variable DAP1 para la categoría acacia, que es de la variable cualitativa especie. Acá tenemos el primer cuartil para esta categoría de la variable especie, pero este valor numérico es de la variable DAP1. Porque recuerden que los resúmenes numéricos no se pueden calcular solo para una variable cualitativa, entonces ellos son de una variable cuantitativa y han sido calculados por especie, aquí por cada especie. Ahora vamos a la familia lapply, sapply y vapply, que se aplican sobre funciones que son vectores, se aplican sobre vectores o listas. lapply, la L indica que nos va a devolver una lista, la L de leads. Entonces vamos aquí a indicarle a R que de la base de datos D me calcule la media. Obviamente, si no le especifico la variable, va a calcular la media de todas las variables cuantitativas. Y aquí que remueva los valores perdidos o NA. Vamos a correr este comando, lapply, y vean que nos muestra una lista. Esta es la media para la variable rec. Vean que para la variable especie no puedo calcular la media porque es una variable cualitativa, y para todas las variables cuantitativas sí calculó la media y el resultado es una lista. Ahora con los siguientes códigos, aquí le estamos indicando a R que de la base de datos D elija las primeras 6 filas y todas las columnas, porque después de la coma no se especifica algún argumento.
en este segundo comando de chunk estoy diciéndole a R que de la base de datos D elija las primeras 6 filas del 1 a la 6 y las columnas 2 y luego salte desde la 4 hasta la 15. No se considera la columna 3 o variable 3 porque recuerden que es cualitativa o de carácter y es la variable especies. Entonces se saltan la variable especies para considerar solo las cuantitativas y poder calcular la media y summaries de ella. Corremos. Aquí están las salidas. Aquí en la primera salida me muestra las primeras 6 filas y todas las variables, como se muestra aquí en pantalla. Primeras 6 filas, aquí se nota, y todas las variables. En el segundo data frame o segunda salida, que es para el segundo código, muestra las primeras 6 filas, la columna 2, que es esta. La columna 3 no la muestra porque no es de interés y se salta de la 4 a la 15. Acaba desde la 4 hasta la 15. Ahí están todas. Y sobre ellas va a hacer algunos cálculos. Con lapply, recuerden que lo que hace R es mostrar una lista, en este caso de la media, de todas estas variables cuantitativas. Y acá, como no hay parámetro antes de la primer coma y después del primer corchete, estoy indicando que voy a considerar todas las filas. Y esta D es el nombre de la base de datos. Vamos a calcular la media para todas esas variables cuantitativas. Y con este na.rm remuevo los valores na o perdidos para que me pueda hacer el cálculo de la media. Si no R, devolvería un valor na indicando que no pudo hacer cálculos de la media. Aquí con lapply estoy indicándole a R que quiero todas las filas de la base de datos D y las columnas 2, luego salte de la 4 a la 15 y que me haga un resumen numérico, un summary, y que remueva los valores perdidos. Acá se muestra en pantalla los resultados. Vean que los resultados son una lista. Esta es la media para la variable rec, media para la segunda variable y así para todas. Ahora vamos a ver la salida de este código que calcula un summary para las variables cuantitativas y por acá está, aquí está el summary, el mínimo, el primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil y valor máximo para la variable rec. Ahora vamos con la familia sapply. Esta nos va a devolver un vector o una tabla similar a los anteriores. Primero especificamos sapply, luego entre paréntesis el nombre de la base de datos, recuerden que se llama D, y entre corchetes indico cuántas filas, que cuando no especifico estoy diciéndole a R que son todas las filas. Y aquí de las columnas 2, luego salte de la 4 hasta la 15, que calcule la media y que remueva los valores perdidos. Luego hace lo mismo, pero ahora R pide un summary. Corremos. La primera salida es para el primer comando. Entonces aquí tenemos la media por cada variable cuantitativa, el valor promedio.
y muestra una tabla muy bonita. Este es para el primer código. Y luego en el segundo pide un summary que empieza acá. Summary por cada variable cuantitativa. Ahora vamos con la familia B, apply. Similar a los anteriores, de hecho todos son similares, solo que tiene una salida como más ágil, más bonita. Entonces hace lo mismo, B apply, especifico el nombre de la base de datos, entre corchetes, cuántas filas y columnas, y le digo a R que calcule la media para esas variables cuantitativas, que remueva los valores perdidos y que le asigne un valor 0 a la media y luego lo rellene para calcular cada media específica. Corremos y vemos que muestra una salida. Lo que estoy señalando en este momento y marcando lo hace el primer código. Calculó la media por cada variable cuantitativa y el resultado es una tabla. Lo que hace el segundo comando, siempre con las mismas variables, es un find num. Find es 5 medidas numéricas y el find num primero da el mínimo, luego el primer cuartil, mediana, tercer cuartil y el valor máximo. Eso es lo que da el find num, que remueva los valores perdidos y luego que en este orden tire las salidas. Y aquí están los resultados en una tabla así muy bonita. Y de último vamos a la familia R apply. Es similar a los anteriores, pero devuelve una salida que conserva la estructura original o devuelve una lista si se lo especificamos a R. En el primer comando especifico con D el nombre de la base de datos y entre corchetes cuántas filas, todas, y de la columna 6 a la columna 15, o de la variable 6 a la variable 15 quiero un resumen numérico, un summary. Vamos a darle control enter y ahí muestra los resúmenes numéricos de la variable 6 a la variable 15 y conserva más o menos la estructura original. Aquí está diciendo que de la variable 1 muestre el mínimo. Aquí de la variable DAP1 muestra el primer cuartil. Y el segundo código va a mostrar un summary también, pero hoy le indicamos a R cómo lo queremos. How queremos que nos tire una lista. Control enter y por acá tira una lista, tira los resúmenes numéricos por cada variable cuantitativa. Y eso es todo, muchas gracias.